Amigas y amigos, estamos en el programa Voces con el Pueblo, como siempre saludándoles y deseándoles paz y bienestar. Con los hermanos presbíteros Víctor Ruano, Toribio Pineda, Edgar del Cid y el hermano periodista Carlos Benquechín, quien colabora con nosotros en la divulgación y difusión de estos programas, nos alegramos grandemente de poder estar con ustedes. Les habla el Padre Rigoberto Pérez. Mantener viva la memoria del pasado de nuestro país nos ayuda a reorientar el futuro y a reafirmar el anhelo y deseo del obispo guatemalteco Juan Gerardi, que decía que nunca más se repitan los hechos dolorosos que han marcado la historia de Guatemala. Especialmente recordamos estos días lo ocurrido el 31 de enero de 1980 en la quema de la Embajada de España en Guatemala, en que fallecieron calcinados un buen número de personas, hecho ocurrido en el marco de la guerra civil interna del conflicto armado. Nos corresponde a las generaciones actuales comprometernos a defender el país, a reconstruirlo y reconstruirlo aún en tiempos históricos complejos como los que vivimos. Este 31 de enero de 2026 se cumplieron 46 años de la trágica quema de la Embajada de España en Guatemala. Ese día, 31 de enero de 1980, campesinos de Uspantán, departamento del Quiché, decidieron ocupar pacíficamente la Embajada de España para exponer sus demandas y reivindicaciones. Llevaban meses en la capital denunciando ante el gobierno y otras instituciones guatemaltecas el asesinato de 7 campesinos en aquella región, a quienes el ejército de Guatemala había vestido con el uniforme verde oliva que usaba la guerrilla y después los había ejecutado con el objetivo de hacerles pasar por guerrilleros. Como nadie les daba respuesta, lo intentaron también en la embajada española. Cajal, el embajador español en Guatemala, expuso su negativa expresa a semejante invasión. En medio de una gran tensión, las fuerzas policiales del régimen militar guatemalteco de el presidente Romeo Lucas García irrumpieron en la Cancillería española con una violencia que sorprendió a todos. El asalto y posterior incendio concluyeron con 39 personas indefensas asesinadas, todos excepto milagrosamente 2 supervivientes. El embajador Cajal, quien logró escapar herido de gravedad, el campesino Gregorio Yujá, quien también sobrevivió al ataque, pero que fue secuestrado horas después por policías del hospital a donde había sido trasladado. Su cadáver, con señales de tortura, apareció al día siguiente en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el lugar se encuentra una placa que recuerda la memoria de la vida, de la tortura y el asesinato de este campesino guatemalteco. 20 años después, en el año 2000, el único sobreviviente, el embajador Cajal, quiso honrar a las víctimas ofreciendo su versión de los hechos en el libro Saber quién puso fuego ahí, masacre en la Embajada de España. El embajador Máximo Cajal sobrevivió a la quema de la Embajada de España en Guatemala, ocurrida el 31 de enero de 1980, y sostuvo que las fuerzas de seguridad del gobierno militar provocaron el incendio tras asaltar el edificio, desmintiendo la versión oficial que culpaba a los campesinos y estudiantes ocupantes de iniciar el fuego con bombas Molotov. El embajador Máximo Cajal denunció que el asalto policial ordenado por el gobierno de Lucas García ignoró sus advertencias diplomáticas y provocó la muerte de 37 personas, cifra que posteriormente se agrandó a 39. Tras el hecho, el gobierno inició una insidiosa campaña para culpar a los campesinos del Comité de Unidad Campesina CUC y a los estudiantes presentándolos como responsables del incendio, relató el embajador
Cajal. Años después, las autoridades guatemaltecas reconocieron la responsabilidad del Estado en el asalto y pidieron disculpas por la actuación policial y la campaña contra el embajador Máximo Cajal. El testimonio de Cajal fue fundamental para esclarecer que la tragedia fue un acto represivo del Estado y no una inmolación por parte de los manifestantes. Entre los 37 muertos estaban el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres, el ex canciller Adolfo Molina y el señor Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, dirigente maya de la región del Quiché. Por este hecho, en el año 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, jefe de un comando especial de la extinta Policía Nacional que se encargaba de tareas represivas y de hacer desaparecer a opositores. Los 36 años de guerra civil guatemalteca dejaron unos 200.000 muertos y desaparecidos, según cifras oficiales. En el año 2025, el gobierno de Guatemala reconoció su responsabilidad en el asalto y en el incendio producido por parte de las fuerzas de seguridad en la embajada en 1980. En memoria de las víctimas y su dignidad, el gobierno de Guatemala, y hablamos, estimados oyentes, de el actual gobierno, reconoció la responsabilidad estatal de este crimen de lesa humanidad. Así dice en letras doradas una placa de mármol verde develada por la Comisión Presidencial por la Paz, donde funcionó la sede diplomática en Ciudad Capital. Recordamos entonces, estimados oyentes, a las víctimas de la Embajada de España, hecho criminal ocurrido en 1980. Y después de este espacio de memoria histórica, estimados oyentes, que terminó aquí, en lo que sigue del programa, tal como escuchamos y se divulgó, se hizo público el comunicado de los obispos de Guatemala el pasado 30 de enero de este año. En los temas relacionados con la situación actual del país, los obispos guatemaltecos dijeron: Guatemala atraviesa una hora decisiva en el proceso de elecciones de segundo grado, en el cual se elegirán magistrados del Tribunal Supremo Electoral TSE y de la Corte de Constitucionalidad CC, al Contralor General de Cuentas y al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, cuyas designaciones tendrán un impacto directo en la estabilidad democrática, la certeza jurídica y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Consideramos asimismo que la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, es fundamental y debe realizarse con transparencia y legalidad, ya que, además de ser un cargo académico, constituye un eje de poder político y judicial. Y en relación a las comisiones de postulación, los obispos dijeron: exhortamos a las comisiones de postulación y al Congreso de la República, a los organismos involucrados, a actuar con honestidad, sentido social, responsabilidad constitucional, respeto al Estado de Derecho, apego al marco legal, transparencia y pluralismo político, a fin de seleccionar a profesionales que demuestren capacidad, idoneidad y honradez. En el ámbito nacional, dijeron los obispos, esta es una oportunidad propicia para depurar instituciones cuyo papel es fundamental en la implementación de la justicia. Aprovechamos, dijeron también, este momento, ya que las crisis son siempre oportunidad de cambios profundos que pueden marcar un mejor futuro. La esperanza es una urgencia vital para nuestro pueblo, en el que la desconfianza en el sistema democrático y en general en la política ha crecido, especialmente entre los jóvenes. Que no sean el crimen organizado, la extorsión y el sicariato los actores principales de nuestra
sociedad. A continuación, los obispos hablan de la crisis carcelaria y dicen: la reciente crisis en las cárceles y en diversas localidades, en su secuela de personas fallecidas y heridas, así como el miedo difundido entre la ciudadanía, muestra la ingobernabilidad en el sistema carcelario, precisamente cuando las próximas elecciones de segundo grado están casi a las puertas. Manifestamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de la violencia y reiteramos nuestro deseo de fortalecer la pastoral penitenciaria. Y en los puntos relacionados con la situación nacional, los obispos hacen un llamado al Congreso de la República. Los obispos dicen: hacemos un llamado al Congreso de la República para impulsar la reforma a la Ley de Orden Público del año 1965, con el fin de adecuar los estados de excepción a nuevas realidades sociales, armonizando la ley con la Constitución vigente y los estándares internacionales de derechos humanos. Y la situación sigue grave en el país, estimados oyentes. Pareciera que se silencia de momento, pero la intención de golpe de Estado ha sido latente estos últimos 2 años. La criminalidad, el pacto de corruptos siguen dominando la situación nacional y muchos crímenes son protegidos por las estructuras de justicia. Por ello, estimados oyentes, pareciera ser que el país no se endereza y que si no se hacen cambios profundos, como han venido planteando distintos sectores, el camino de la situación como sigue, golpeando a las mayorías con la pobreza, concentrando la riqueza en pocas manos y funcionando la mayoría de las instituciones del Estado por las acciones realizadas las últimas décadas por el pacto de corruptos, el país pareciera que no tendría futuro. Por eso la acción ciudadana sigue siendo importante y las demandas planteadas en las elecciones generales del año 2023 siguen vigentes. Aunque los exiliados siguen exiliados, aunque los líderes defensores del derecho y de la democracia han sido criminalizados y siguen encarcelados, la ciudadanía debe mantener siempre la conciencia despierta. Termino aquí el programa. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.